Bueno, vamos empezando. A ver que vaya cayendo gente. Vamos a esperar a que se vaya activando un poquito esto. No hay nadie sumado todavía. Hay una sola persona y soy yo. Bueno, ahí va cayendo gente. Hola. Vamos a esperar un poquito a que se sumen más personas y ya arrancamos. Ahí están nuestros compañeros, nuestro equipo de Berazategui. Bueno, mi nombre es Yamila, soy parte del equipo de Unidos Avellaneda. Unidos, para los que no conocen el partido, es un partido en formación que está empezando. Por cuestiones de la cuarentena, somos un partido que está trabajando mucho en las redes, por eso hacemos este tipo de actividades también, a falta de conexión más directa, para poder charlar con diferentes especialistas de la economía, la salud y diferentes áreas. Unidos es un partido, como dije, en formación, que lo que busca es reforzar el valor de la libertad. Y de eso un poco vamos a hablar hoy también con Natalia Motil, que es una licenciada en Economía, que nos viene a conversar un ratito hoy por acá por el Instagram de Avellaneda. Así que vamos a esperar a que se conecte, así la podemos aceptar y podemos empezar la charla. Bueno, mientras tanto los voy saludando. Hola Agustín, hola Leo, Tommy. Ya ahora en un ratito llega Nati y arrancamos con esto. Una cosa que sí quería decir es que si en algún momento de la charla surge alguna duda que quieren plantearle a Nati, pueden presionar el botoncito que está al lado del mensaje de texto. Hay como un cuadradito con un signo de pregunta, ustedes apretan ahí y a nosotros nos va a llegar la pregunta que nos quieran hacer y bueno, si da el tiempo las vamos a leer también. Vamos a esperar a ver si se conecta Nati. Saludos a Rosario, gracias por estar ahí. Ahí ya le avisamos a Nati que ya estamos conectados para que ella pueda entrar. Voy a ver si encuentro mientras tanto el link de afiliación al partido para poder fijarlo. Si alguno de las cuentas de Unidos me lo pueden mandar, Hola Pau. Así ya lo dejo fijado. Muy bien, gracias Unidos La Plata. Ahí tenemos un problema con la cámara, ahora la vamos a dar vuelta de nuevo porque se volteó. Sí, se volteó la cámara, acá. Ahí está. Problemas técnicos, ya está. Bueno, a ver si se conecta Nati, que se está haciendo de desear. Bueno, les voy adelantando mientras tanto un poquito también de lo que vamos a hablar hoy. Como les dije, Natalia Motil es licenciada en Economía, así que vamos a hablar un poco del tema de cómo salimos después de la pandemia y después de la cuarentena, la cuareterna,
cómo podemos salir de esto, tanto a nivel municipal como a nivel provincial. A ver qué estoy viendo, si me llega la notificación de Nati. No nos está llegando todavía. Bueno, así que bueno, Nati nos va a hablar un poquito sobre eso, va a hablar también sobre algunas cuestiones más teóricas de economía y bueno, y después de algunos proyectos que tenemos en Unidos, así que bueno, vamos a esperar un ratito más a ver si se conecta y ya arrancamos. Ahí está, ahí se conectó. A ver si nos envía la solicitud Nati, que ya ahí ya vi que se conectó. Nati, te tenés que unir, tenés que pedirme unirte, así yo te puedo aceptar. A ver si está acá, solicitud, agregar. ¿Puede agregar o no se agrega? Ahí está. ¿Se ve? Todavía no, te veo todo negro. Upa, ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yami? Un Bien. beso. Bueno, te hiciste de desear, pero pareciste, ya está. Bueno, Nati, Perdón la tardanza. yo les estaba contando a los que se fueron conectando que vamos a, bueno, que vos sos licenciada en economía y vamos a tratar obviamente un poco eso, y que uno de los temas que íbamos a tratar era el tema de cómo salimos después de toda esta cuarentena a nivel municipal y por ahí a nivel provincial también, pero que había un tema que a vos te interesaba bastante, que era el tema por ahí teórico, sobre la escuela austríaca, que no todo el mundo sabe lo que es, y está bueno que la gente lo pueda conocer y tenga acceso a esto. Entonces, vamos a intentar introducir un poco este asunto para que, bueno, la gente conozca un poco más sobre esto, si te parece bien. Dale, buenísimo. Nada, brevemente, más o menos en general, dentro de las ciencias económicas hay muchas escuelas, digamos, de pensamiento económico que intentan explicar los fenómenos económicos o las interacciones económicas entre los individuos desde un tipo de visión. Me parece que la que no es estudiada, no es vista por, digamos, en los centros de educativos, es la escuela austríaca y la verdad es que tiene bastantes aportes para darnos, para enseñarnos, pueden, digamos, profundizarlo después si les interesa, pero básicamente entre los tantos aportes que tiene está el tema de la teoría subjetiva del valor, que hasta inclusive en el día de hoy a muchos, digamos, les cuesta entender eso, digamos, el valor de los bienes no está, digamos, determinado por el trabajo que uno le incorpora a ese bien, sino que precisamente el valor que las personas le otorgan a ese bien. Y eso depende, digamos, es bastante subjetivo y depende de las personas, digamos. Existen determinados bienes o servicios inclusive que al cual nosotros les asignamos distintos, digamos, valores dentro de nuestra escala valorativa, que es digamos, es un instrumento, es un concepto que incorporó Menger, que es uno de los padres de la escuela austríaca, y bueno, y eso lo que determina de que nosotros también, digamos, somos diferentes entre nosotros, que existen algunos individuos que prefieren algunas cosas por sobre otras, y las preferencias van cambiando y mutando en el tiempo. Y ahí creo que choca con esa idea intervencionista por parte, digamos, de algunas escuelas de pensamiento económico que no logran entender eso, que creen que el valor de un bien radica quizás en el trabajo desde una visión más marxista, comunista, y entonces te vienen a decir, bueno, pero ¿por qué no consumís esto?
no consumís, por ejemplo, la típica tradición, digamos, discusión tradicional de por qué no consumís un determinado bien o producto de tal marca nacional y preferís la del exterior o la marca. Bueno, es algo que está en nosotros, digamos, es algo que nosotros decidimos, entonces, ¿por qué alguien, un tercero, tiene que decidir por sobre nuestras preferencias? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos preferir o no? O inclusive, ¿qué es lo que o el tema del, digamos, del peso del dólar, más allá, digamos, que el Estado durante mucho tiempo llevó mal, digamos, las políticas económicas que hizo que nosotros desconfiáramos del peso. Bueno, si nosotros preferimos hoy, digamos, atesorar dólares en nuestra casa en vez de pesos, porque sabemos que en el futuro igual va a perder el valor por la emisión que están generando en el presente, ¿por qué tiene que hoy, por ejemplo, un Estado decir establecerte una ley de penal cambiaria? Que te, digamos, aquellas personas la van a penalizar a aquellas personas que compren más o atesoren más de 200 dólares por mes. La verdad es que es una locura. Conceptos básicos que no los entiendes y no lo vas a entender, o inclusive el control de precios. Ya, digamos, Ludwig von Mises, que es un autor austríaco que escribió La acción humana, que les recomiendo que lo lean, él decía, mira, la verdad es que es distinto, es bastante difícil, digamos, controlar el mercado, porque el mercado somos todos, y el mercado es resultado, digamos, de un proceso evolutivo de las interacciones de los individuos, fue un proceso de ensayo y error. Entonces, ahora esto es lo óptimo, es lo que decidimos todos nosotros durante mucho tiempo. ¿Por qué tiene que venir un Estado que no tiene el conocimiento, digamos, perfecto de todo lo que está sucediendo dentro del mercado a decirte qué es lo importante y qué es lo que no es importante, o decirte cuál es el precio que deberías vos vender ese producto? Lo único que generás son distorsiones, generás que escasez, por ejemplo, con el tema de controles máximos, y terminás, digamos, gestando más problemas dentro de una sociedad que estaba bien, que se estaba desempeñando, que vos decís, bueno, no es perfecta, obviamente que no es perfecto, como dicen los austríacos, no estamos en un equilibrio, vamos siempre, digamos, hacia una tendencia, hacia un equilibrio, vamos modificando, transformándose, porque el tiempo, digamos, hace su labor, pero digamos, no tiene por qué nadie, digamos, un ente que se atribuye propiedades omniscientes y omnitentes, decirte qué es cómo deberías, digamos, manejarte, o cómo debería ser la economía, o qué es lo que deberías producir, o qué es lo que deberías consumir. Lamentablemente hoy se están, digamos, tomando libertades un Estado que de fondo es un grupo de individuos que cometen los mismos errores que unos, que no tienen toda la información de todo el mundo, y, y nada, no se te escucha bien. ¿No? ¿Me escuchás ahora? Ahí está, ahí está. Bueno, y Bueno, básicamente es eso. Por eso les recomiendo al principio siempre leerlo un poco la escuela austríaca, sobre todo aquellos que están estudiando, digamos, la carrera de economía, o les interesa, o afines, y de política sobre todo a Hayek, para que puedan adentrarse y para que se saquen un poco el chip que a veces les incorpora desde, digamos, la educación, que les dice que siempre les meten la idea de que el Estado siempre tiene que estar presente, o la idea desde chiquito de que el Estado es benefactor, y de que, bueno, nosotros no nos podemos desenvolver si no fuese por él. La verdad es que si vemos las experiencias a nivel mundial, aquellos países que dejaron, digamos, el destino económico en manos de los individuos de esa sociedad, les fue bárbaro, y hoy son uno de los países más ricos del mundo. sí. Sí, sobre eso, bueno, lo fuiste nombrando, de hecho, pero sobre eso una cosa que a nosotros nos había surgido la idea de consultarte, de preguntarte, es por ahí buscar un poco la diferencia entre una economía libre y una economía en un sistema, por ejemplo, socialista. ¿Cuál es la diferencia más marcada que vos crees que se tendría que tener en consideración, ¿no? Que Bueno, igualmente, a mí me parece que es eje central de diferenciaciones, que en un Estado socialista, una economía socialista, el sujeto se convierte como en un ser autónomo, pasivo, o sea, que es reaccionario, o sea, responde, digamos, a lo que le dicta, digamos, el dictador, o el Estado omnipotente, ese grupo digamos, de presión política que tiene en manos la economía.
que son individuos igual que uno, entonces, digamos, es como una relación de subordinación en el que nos convertimos como esclavos, con sujetos pasivos, lo que nos está sucediendo inclusive hoy de a poquito en los medios de comunicación. Vemos que, digamos, con este miedo que les están generando por el tema del coronavirus, los medios de comunicación bombardean con información irrelevante, le infunden miedo a las personas, y el sujeto ante esa situación, digamos, no reacciona, lo único que hace, digamos, su voluntad, las decisiones que va tomando a lo largo de su vida diaria, la va relegando al poder del Estado o de un grupo de personas. En cambio, digamos, en una economía libre, digamos, el que tiene el poder de decisión, el que determina a ver si una empresa debería quedarse produciendo en ese país o no, cuál aquella que debería vender o no, cuál es digamos, el mejor sector que motor de crecimiento económico, lo determinan las gentes. O sea, es como el soberano, lo que decimos todos, lo llamamos los liberales, el soberano es el individuo, somos nosotros en una economía libre de mercado. En el socialismo no tenemos ese poder, lamentablemente. O sea, cuando se aplicó, digamos, que nunca funcionó, el socialismo en la Unión Soviética, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué era la economía para ellos? Era decir, bueno, yo determino qué es lo que se tiene que producir, cuánto se debe de producir y cuáles son los insumos que se deben utilizar para producir eso. Nada más, o sea, el socialismo te determinaba todo y vos tenías que seguir sin chistar y sin, digamos, cuestionar, digamos, el poder, digamos, al poder de turno, porque si no después tenías bastantes problemas, te metían en una lista negra, lo que pasa. Entonces, y ahí está el problema, ¿no? Que uno a veces no se da cuenta, pero la libertad es esencial, digamos, es la esencia de la persona, la esencia de, bueno, decidir cómo quiero vivir mi vida, qué es lo que quiero trabajar, cómo quiero progresar, o sea, la movilidad social, inclusive en el socialismo eso no pasa, te quedas en un mismo lugar, morís en un mismo lugar y, digamos, trabajás de lo que te dice el Estado prácticamente. Lo que es, por ejemplo, en hoy Cuba, que dicen, bueno, sí, lamentablemente no tienen inclusive, digamos, si vas a cualquier centro educativo, no tienen los insumos básicos, los centros de salud no tienen los insumos básicos. Y está diciendo realmente, digamos, hasta qué punto el individuo puede desarrollarse en ese tipo de sociedades. Es prácticamente un estado casi de feudalismo, ¿no? De esclavitud. Sí, Eh, esa es la realidad. sí, 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 sí. Y acá están intentando hacer un poco una cosa así, porque fíjate que ahora incluso están hasta tratando de promover un salario universal, o sea, es una cubanización directa la que nos están queriendo hacer. Y a eso también queríamos llegar, ¿no? Con esta diferenciación, es en dónde entra Argentina, ¿no? ¿En qué tipo de economía está parada Argentina? Bueno, si hay que determinar, digamos, en una línea, yo pongo siempre en un lado, nosotros estamos en una economía libre de mercado que todavía inclusive los países más libres del mundo no se encuentran en esa línea, sería el óptimo para mí. Y después está, digamos, del otro extremo de la línea, está en el Estado socialista, que sería lo que es Venezuela hoy, en Cuba, la Unión Soviética. China estaría más para el, digamos, para el centro, centro izquierda. Cada uno de los países dentro de esa línea se posicionan hacia un, digamos, estado más, una economía más de libre mercado, pro mercado, y en una economía, y del otro lado están algunos países que están más centrados hacia la izquierda, hacia un socialismo. Entonces hay como una tendencia a que, no sé, algunos que son más tendientes al pro mercado vayan más con el paso del tiempo hacia una economía más libre, en cambio los que están, digamos, hacia más sesgado a la izquierda vayan con el tiempo a un estado socialista extremo como es lo que hoy es Venezuela. La Argentina me parece que hoy se está debatiendo, digamos, hacia qué lado ir, porque lo que tienen las políticas intervencionistas es que no son de largo plazo, o sea, uno no puede ser keynesiano durante toda la vida. En algún momento tenés que decidirte si intervenir totalmente la economía o dejarla libre. ¿Por qué? Porque el intervencionismo genera distorsiones. Entonces esas distorsiones necesitan, como vos las generaste por lo que estás haciendo, necesitan más intervenciones aún más. Entonces se forma una bola con el tiempo de que vos todo el tiempo tenés que estar presente. Y en algún momento, o sea, son tantas las distorsiones, es tanto lo que cae, digamos, la destrucción dentro del sector privado, que vos tenés que decidir hacia dónde ir. Sí,
dejás, digamos, en manos de los individuos de tu sociedad o te vas hacia un socialismo extremo. La Argentina llegó a un punto que ya no tiene margen de maniobra para seguir con este tipo de políticas, entonces se tiene que decidir hacia dónde va. Y dentro del gobierno me parece que hay una especie de coalición entre un sector que es extrema izquierda, que quiere, digamos, perpetuarse en el poder, porque el socialismo en realidad, el fin último de este, ¿cuál es? Estar, digamos, mantener una casta política durante muchos años. Claro. Eh, Exactamente. Digamos, y otra parte que dice, bueno, sí, yo me quiero perpetuar en el poder, pero no quiero ser Venezuela, porque sabemos que al final terminan perdiendo todos, porque, digamos, estar en un, más allá de que vos puedes perpetuarte durante mucho tiempo, lo cierto es que no es, digamos, todos terminan empobrecidos, o sea, si es mejor, digamos, ser gobernante o presidente de un país, no sé, como Suiza, por ejemplo, que es ser de Venezuela, la verdad es bastante crítico. Y además siempre tenés que recurrir a la violencia, o sea, hoy Venezuela, digamos, se mantiene con ese socialismo por el miedo, por la represión, digamos, por la violación de los derechos humanos, más en un mundo, digamos, que cada vez te lo permite menos, o sea, hacer, o sea, porque tenés ahí, o sea, les cuesta bastante ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, conseguir, necesitan financiamiento para seguir con su estado socialista y no lo encuentran en ningún lado por digamos, el tema de las restricciones que está generando en el resto del mundo por lo que están haciendo. Entonces, digamos, no es tampoco, digamos, factible en algún lado, digamos, llega tanto el empobrecimiento de toda la gente, digamos, la baja calidad de vida que en algún momento, bueno, yo creo que en el largo plazo deberían revertirse esto, como fue efectivamente la Unión Soviética, o sea, por eso no duró tanto a pasar de los años. Entonces la Argentina se está debatiendo dentro. Creo que existe la posibilidad de que exista un grupo de gente que entienda que eso no es el camino y que podemos hacer algún tipo de reformas, pero me parece que las reformas estructurales que necesitamos son tan grandes que estos no se van a animar a hacerlas, que porque no están inclusive en su visión ni en sus perspectivas. Entonces ahí se nos va a complicar bastante. Me parece que en este punto la Argentina va a entrar en una espiral de decadencia, vamos a tener una crisis luego de esta crisis de la pandemia, pero fenomenal, una crisis histórica, esto ya está, digamos, casi digamos, gestándose, primero porque, digamos, nosotros íbamos a ir a una crisis fenomenal, pero no de tal magnitud, porque digamos se gestó la tormenta perfecta. El coronavirus es un shock de oferta negativo que después se tradujo en un shock de demanda negativo. Finalmente estamos corriendo hoy el riesgo, y ya lo están diciendo los principales, digamos, organismos internacionales, que vamos a ir a un posible shock de financiero negativo. O sea que antes Latinoamérica, toda la región, tenía algún tipo, digamos, de shock en alguno de los años. En esta crisis, digamos, se están generando los tres shocks en una sola tormenta, es como un tornado. Y en esta posición la Argentina se encuentra en un estado extremo de vulnerabilidad. Si nosotros entramos en default ahora es prácticamente un suicidio, o sea, evidentemente, o sea, sería como uno de los peores escenarios catastróficos. No tenemos margen, no pueden recurrir a los impuestos, no pueden inclusive tomar deuda, no pueden emitir hasta cierto punto porque te genera una hiperinflación. Por eso estamos viendo, digamos, digamos, una parte de una coalición dentro del gobierno que está diciendo, bueno, vamos a empezar a expropiar, el campo es nuestro, porque saben, ojo, son bastante, para robar son bastante inteligentes, saben que a partir del segundo semestre va a haber una recuperación de los precios de las commodities, entonces el único sector con el que vas a poder sacarle algo va a ser el agro, por eso le están rompiendo, digamos, las hilos bolsas, porque realmente tienen una intención de expropiar. La reforma agraria está en su mente, o sea, no es algo que dice, digamos, una persona del kirchnerismo, es algo que está dentro del kirchnerismo ahora porque es el socialismo lo que pasó en Venezuela. Y están, digamos, haciendo todo, digamos, aplicando unas políticas, quieren aplicar unas políticas que nos van a llevar a lo que es hoy Venezuela, pero a un ritmo todavía aún más creciente y aceleracionista de lo que fue en Venezuela. Nosotros vamos a hacer de un día para otro, podemos terminar siendo ese país. Y eso es lo que hay que evitar, digamos. Me parece que la Argentina debería efectivamente debería, digamos, ir hacia el promercado, porque si vemos los ejemplos del mundo, digamos, los países que realmente crecieron, que
gozan de una calidad de vida superior a la media, que las personas tienen oportunidades sin diferenciar si es hombre o mujer, que tienen, digamos, pueden desarrollarse plenamente, pueden estudiar lo que quieren. Son aquellos países que escogieron la libertad, que escogieron, digamos, consensos básicos. Yo ya no digo, bueno, vayamos a lo que hoy es, por ejemplo, Liechtenstein o, bueno, no sé, Suiza o Australia. Bueno, si no quieren tanta libertad, bueno, consensos básicos. Bajemos el gasto público, bajemos los impuestos, achiquemos el aparato estatal, no sé, un sistema, bueno, una reforma del sistema previsional, una reforma del sistema de coparticipación federal, todos esos consensos básicos. Después, bueno, sigamos debatiendo si queremos ir hacia una libertad absoluta o no, o sea, pero consensos básicos que son 2 más 2 igual 4, necesitamos salir de esta crisis, de esta tormenta que se está gestando, necesitamos aplicar, necesitamos un plan integral para salir de esto. No hay otra forma, la Argentina ya no tiene margen de maniobra, no tiene, digamos, en más tiempo. Lo único que están haciendo con el tema de la cuarentena es comprando tiempo, efectivamente, antes de que se les explote todo. No tenemos más tiempo para seguir soportando todo esto, tenemos que decir necesitamos un plan, si no estamos, digamos, condenados al fracaso y esa es una realidad. Sí, tal cual, me quedé. No, o sea, tenemos un futuro, si seguimos por este camino, un futuro definitivamente muy negro, muy negro. Ay, Dios. Pero bueno, por eso también estamos un poco acá, ¿no? Para intentar dar chance a que las cosas sean distintas y a cambiar las cosas, aunque sea desde nuestro lugar como podemos, haciendo estas charlas, concientizando a la gente, dando, como siempre dice Javier Milei, la batalla cultural, sin salirnos del tema, ¿no? Hay algo, y justo hablando de Javier Milei, que se me viene a la cabeza y que entre todas las cosas que mencionaste, era algo que también quería tocar, que por ahí mucho la gente lo escucha y sobre todo en la tele y sobre todo cuando aparece Milei, que es el famoso keynesianismo. Y vos en un momento lo mencionaste. ¿Puedes explicar qué es el keynesianismo para la gente que no sabe? Bueno, en realidad lo que Keynes quería hacer era, bueno, amortiguar, me parece que las políticas keynesianas intentan amortiguar una crisis como la que estamos viviendo ahora, eh, por medio de la intervención del Estado, básicamente. Él en una famosa frase, creo que la conocen todos, en las que dicen, o la mayoría, en la que dice, bueno, mira, nosotros necesitamos generar empleo si las personas tienen que cavar un pozo, no sé, un pozo y después a la noche lo vuelven a tapar, pero bueno, con ese fin, esa gente que tiene ese empleo por medio del sector público, que no es más que, digamos, no te genera nada, ninguna productividad cavar un pozo para ninguna sociedad. Esa gente, bueno, va a comenzar a consumir más y de esa forma se va a reactivar la economía, de esa forma más extremista. No, la verdad es que no, porque vos el problema que tenés, digamos, más allá de que tienen algunos países mayor o menor margen de maniobra para aplicar, por ejemplo, una política monetaria o fiscal expansiva, es decir, incrementando el gasto público, emitiendo más, poniéndole plata al bolsillo a la gente. Alguno va a depender de cómo llevó, digamos, sus cuentas fiscales o su solidez monetaria durante los años previos a la crisis. Hay algunos países como el nuestro que no tenían ninguna posibilidad de hacerlo porque ya venimos aplicando una política keynesiana y no nos resultó. No crecimos con ese tipo de políticas, lamentablemente, porque el único que, digamos, mueve la aguja del crecimiento económico es el sector privado. Y ojo, porque hoy se está hablando otra vez en la mesa de debate de aplicar políticas keynesianas para la Argentina, como es, por ejemplo, los famosos dichos de la agrupación kirchnerista, que sacó un comunicado en el que dice a partir del segundo semestre vamos a recuperar o se va a recuperar la economía por medio de las inversiones públicas. No, no es cierto. Vos no vas a, digamos, compensar la pérdida que se está ocasionando en el sector privado porque se están cerrando un montón de fábricas, un montón de pequeñas y medianas empresas, tanto en el sector formal como en el sector informal, porque volvemos a repartir, digamos, una gran parte de la economía argentina en el sector informal que no está llegando, digamos, no tiene posibilidad de tomar un crédito, o sea, lo básico, o sea, si se cierra, si no trabaja, si no lleva adelante sus actividades empresariales, no tiene forma, digamos, de inclusive de intentar salvarse de esta crisis por algunos meses, se cierra totalmente y deja a la calle a un montón de familias. Esa es la realidad y eso es una realidad también del conurbano. Entonces,
Entonces, no hay posibilidad de que las inversiones públicas, ya sacando el caso de que no hay forma de que las financiemos, porque no nos queda mucho margen, lo único es renegociar la deuda que se les está yendo muy mal, y volver a tomar deuda para financiar el incremento del déficit fiscal que vamos a tener, que va a estar por arriba del 6% este año. La otra no va a poder subir impuestos, lo único, no sé, por medio más retenciones al campo, pero va a ser muy magro porque ya veníamos con una pérdida de los años precederos y el control cambiario no está ayudando, el tipo de cambios múltiples no está ayudando a la producción agropecuaria. Y por el otro lado, emitir hasta cierto punto, más allá de que tuvimos en mayo un incremento, digamos, de la expansión de la base monetaria histórica, el doble tuvimos de emisión, lo cierto, en comparación al año anterior, o sea, sintieron, digamos, el cimbronazo en el mercado informal, porque esa es la realidad, o sea, si uno no puede comprar en el tipo, más allá de que vos lo intervengas como quieras, si no puedes comprar en el tipo de cambio oficial, en el mercado oficial, lo vas a comprar en el mercado paralelo, y esa brecha, digamos, se va a ampliar cada vez más entre el formal y el informal, y va a llegar a un momento en el que los precios de toda la economía van a terminar respondiendo al mercado informal, que vos no podés comprar, más allá que vos puedes reglamentar y tener restricciones en el contado con liqui, va a ser tan alta que los precios van a mirar al mercado informal y no al mercado formal. Y en el medio seguramente vas a tener una corrida, vas a terminar perdiendo reservas y vas a estar en una crisis financiera bastante importante. Entonces no tienen mucho margen de aplicar una política keynesiana fiscal, que nos hace tanto daño porque las políticas fiscales y monetarias provocan distorsiones en el largo plazo. Justamente un caso para tener en cuenta que el daño que genera este tipo de políticas es el caso de Perú. Perú durante muchos años tuvo una regla monetaria excelente, o sea, solidez, no emitieron casi nada, tenían controladas, digamos, las cuentas fiscales, o sea, estaban haciendo las cosas bien durante muchos años, durante 20 años, o sea, lo estuvieron haciendo, les fue bien, inclusive en la crisis del 2008, cuando, digamos, todos los países caían, cayó, digamos, ese año, creció un 0, o sea, un 1% ese año, pero al año siguiente recuperó en B como si fuera un país de primer mundo. Porque tenía, digamos, solidez en las cuentas fiscales durante los tiempos de bonanza, de los precios altos de las commodities. Ese país, en vez de lo que hizo, por ejemplo, Bolivia, lo que hizo Argentina, lo que hizo Venezuela, en vez de derrochar esa plata, en vez de, digamos, incrementar los gastos públicos, expandir el aparato estatal, dar más planes sociales, no, hizo un saneamiento de las cuentas fiscales, ahorró y, digamos, pudo tener más amortiguadores y más espacio, y pudo salir de las crisis o de los shocks que siempre se generan en todo el mundo, que son exógenos, que no dependen del país del uno, sino del resto del mundo, rápidamente. Lamentablemente, este gobierno lo que está haciendo es, digamos, en vez de aprender de lo que sucedió en años precederos, ahora están aplicando una política keynesiana, una política fiscal y monetaria muy, muy expansiva, que ya les están alertando que van a generar distorsiones en el largo plazo, porque están emitiendo a tasas que van a terminar, digamos, despreciando el valor de su moneda, que van a generar una crisis de confianza, digamos, en vez de estos años, en años más posteriores, van a quedarse en una situación de mayor vulnerabilidad, van a tener incrementado un déficit fiscal, van a tener que salir a endeudarse y están en un camino a lo que fueron los países como Bolivia, Argentina, en una situación de extrema vulnerabilidad, en esa idea de querer, bueno, por un año, en el corto plazo, amortiguar este impacto. Vos lo que estás haciendo es perdiendo el largo plazo. Esa es la realidad cual se maneja. El keynesianismo es miope, esa es una realidad, o sea, son políticas que no ven el largo plazo, que no ven el daño que están generando, que no analizan bien el costo y el beneficio. Y vuelvo a repetir, no es lo mismo aplicar una política fiscal y monetaria en países desarrollados, que digo, bueno, sí te generan distorsiones, pero bueno, hay que analizarlo, depende de muchos factores, tienen más margen que los países quizás más vulnerables, como son los emergentes, como son los latinoamericanos, que están aplicando políticas de países desarrollados, fuertes, inclusive mucho más que ellos,
y están generando problemas estructurales dentro de sus economías que son muy difíciles de bajar, porque, a ver, aplicar una política, por más de que hay algunos economistas hoy en nuestro país de que dicen, bueno, esta política fiscal tenemos que decirles a la gente, asegurarles de que es transitoria, porque supuestamente lo transitorio, digamos, no te genera distorsiones. No es cierto, o sea, es muy difícil, digamos, bajar un déficit fiscal del 6,5% del Producto Bruto Interno cuando vos no estás apostando al sector privado. Si vos vas a tener destruido prácticamente todo tu sector privado, ¿cómo vas a financiar ese déficit fiscal? ¿Cómo le vas a hacer creer a esa gente que lo vas a reducir el año que viene? No hay forma, no hay chances. No, tal cual. Y bueno, y ahí está el tema de qué hacemos, no solamente con la situación económica, sino, bueno, sí, con la situación económica, pero a nivel municipal. ¿Qué hacemos con los comercios chiquititos? Porque por ahí hay margen en las grandes cadenas y, qué sé yo, empresas más grandes. Incluso el campo es un eterno remador, pero y que por eso también es como que molesta tanto también que el gobierno esté todo el tiempo golpeándolo, porque justamente es el sector más productivo del país. Pero, ¿qué hacemos con los comercios chiquititos? ¿Qué hacemos con la gente de barrio? ¿Qué hacemos en los municipios? Como, bueno, yo no sé si saben, pero Natalia Motil es de Lanús, y así que bueno, somos vecinos de municipio. Este, las personas que están viviendo acá en el municipio, ¿qué futuro tiene? ¿Qué expectativa económica puede tener un almacén? O sea, ese es el tema. Exacto. El tema de los municipios y del conurbano en especial, porque, y lo digo justamente porque vivo en Lanús. La mayor parte de la economía de los municipios como Avellaneda, como Lanús, como Lomas, se basa en, primero, economía informal, lamentablemente, que son aquellas, digamos, economías, primero, ¿por qué es economía informal? Porque a veces se lo toma mal, bueno, son gente que va, de que no quiere pagar impuestos, no, lamentablemente, según datos del Banco Mundial, la Argentina paga, las empresas argentinas, cualquiera, una pequeña y mediana empresa, paga 106% si debería pagar todos los impuestos y las regulaciones en porcentaje de sus ganancias. Es decir, que si vos pagas todos los impuestos no hay forma de que sobrevivas, de que tengas algún tipo de ganancias. Si incurrís en pérdidas tenés que pagar con tu inversión inicial. Entonces, por eso la mayoría, digamos, las que se desempeñan dentro, y sobre todo las chiquititas, se desempeñan dentro de la economía, necesitan recurrir, digamos, al mercado negro, a evadir impuestos, porque la carga tributaria es la más alta del mundo, o sea no existe este tipo de impuestos como tenemos en la Argentina, que impide la proliferación, digamos, de las empresas o de cualquier tipo de emprendedurismo que podemos tener acá en nuestro país. Eso es por un lado, que no va a llegar ninguna ayuda a este sector, no va a llegar ninguna ayuda por parte del Estado, entonces vamos a tener, digamos, un crecimiento del desempleo y del empobrecimiento y la calidad de vida de las personas fenomenal. Por el otro lado, digamos, tenemos que todas estas economías, si vemos según actividad económica, se basan la mayoría en el sector de servicios, que es uno de los sectores que más les impacta negativamente esta cuarentena, o sea, las medidas de confinamiento que están llevando adelante por parte del gobierno. Entonces, a vos te impiden llevar adelante tu actividad de forma normal, inclusive aunque te dejen abrir tu comercio o tu, digamos, no sé, un restaurante que tenés, más adelante, cierto es que la gente, bueno, con este tema del coronavirus, inclusive va a haber cierto, digamos, una menor demanda por parte de la gente, inclusive la gente que perdió su trabajo va a consumir menos, ya se está viendo un cambio en la composición del gasto de las personas a nivel mundial y sobre todo en aquellos países más vulnerables. Digamos, las personas están ahora consumiendo por la incertidumbre que genera por no saber si van a poder mantener la liquidez durante mucho tiempo, si van a conservar su trabajo, están consumiendo más alimentos y bebidas, por ejemplo, necesidad, digamos, bienes y servicios de necesidades primarias, en contraposición de otros servicios de no necesidad primaria, digamos, secundaria, como no sé, vos, bueno, no pagas la cuota por ejemplo, del gimnasio, no vas al gimnasio, no vas a restaurantes, te quedas en casa comiendo, o por ejemplo, no inscribís a casa al chico, que es lo que está pasando, no van a renovar al chico, digamos, la cuota en los colegios privados, lo van a sacar a una pública. Digamos, están intentando reducir sus costos de alguna forma porque no saben si van a conservar su trabajo por la situación, la crisis económica en la cual nos genera, la cual estamos y el Estado propio, digamos, se está potenciando. Y eso es una tendencia que se va a ver durante mucho tiempo.
Sobre todo en aquellos, digamos, en aquellos, digamos, en nuestro conurbano de que están sufriendo todo esto. Entonces, por eso vemos que, digamos, comercios y servicios, inclusive empresas familiares que duraron durante mucho tiempo, que sobrevivieron, por ejemplo, inclusive a la clase del 2001, lamentablemente no va a sobrevivir, o sea, ya dice que ya tiene que cerrar, o sea, porque no le queda otra. Eh, Así que es una situación bastante crítica la que vamos a ver porque son sectores vulnerables, digamos, la mayor parte de la pobreza se encuentra en el conurbano, no solamente porque tiene digamos, agrupa la mayor cantidad de gente, sino precisamente por eso, porque son economías que no son, digamos, no tienen polos económicos que son independientes eh, que pueden ser más independientes o que no sé, están basados con sectores o servicios dentro de la economía que, bueno, te tienen un impacto negativo y después se va a recuperar fenomenalmente en 2 meses. No tienen mucho margen de hacer eso. Hay mucho, digamos, cisnes negros en ese sentido porque, digamos, ya vienen, son empresas que por pagar las regulaciones o los impuestos necesariamente incurrieron en préstamos, o sea, ya son empresas endeudadas que si cerraban un mes se venían al pique. A principio de marzo, entre el 10 y el 20% dijeron que ya cerraron sus actividades de las pequeñas y medianas empresas que dentro de nuestro país y sobre todo en el conurbano son las empresas que más empleo generan. Muy probablemente que si vos, empleo joven inclusive, si vos tenés tu primer empleo va a ser en una pequeña y medianas empresa y van a cerrar y ahora estamos hablando entre el 50 y el 60% de estas pymes que seguramente a fin de año van a quedar totalmente destruidas, que van a cerrar y son, digamos, familias y puestos de trabajo que se van a terminar perdiendo desafortunadamente y que si ahora no hacemos algo, digamos, si no levantamos la cuarentena, lamentablemente no van a tener mucho margen de seguir durante 2 semanas más, o sea, y el Estado, vuelvo a repetir, o sea, va a ser por medio de sorteo, porque tampoco tiene plata para financiar y salir con una IFE a pagarle a todos durante mucho tiempo. O sea, no hay forma de que por medio del sector público se compense lo que estamos, digamos, perdiendo en el sector privado. O sea, lamentablemente, y son familias destruidas, son generaciones destruidas, que fueron con mucho esfuerzo, porque lamentablemente poner acá una empresa, un pequeño emprendimiento, ya sea, digamos, no sé, que arreglan los autos o no sé, no sé, un comercio, una pequeña supermercado, la verdad es que, un local de ropa, la verdad es que es bastante difícil, necesitas de un capital, a veces, digamos, son los ahorros de toda tu vida, que te costó durante mucho tiempo, que asumiste un riesgo, o sea, es muy difícil y vas a dejar, digamos, sueños y proyectos de un montón de personas totalmente destruidos, que es bastante terrorífico, la verdad es muy aterrador lo que va a suceder y sobre todo en nuestros sectores, lo que vamos a ver más porque a la gente, a los jóvenes sobre todo, vemos que les cuesta aún más insertarse en el mercado de trabajo, un mercado de trabajo que no logras absorberlos, que está totalmente destruido, la educación que no logra, digamos, insertar luego posteriormente a estas personas al mercado de trabajo, o sea, son generaciones que, digamos, van a ver bastante impactados ya desde muy chicos lo que es una crisis económica acá en la Argentina. Bueno, yo tengo el ejemplo de mi papá. Mi papá tiene una industria, él trabaja con todos materiales plásticos y hace poco me decía, a mí me agarró totalmente la desesperación, pero es la historia de todos, me parece, en este momento, que a él básicamente le convenía, o sea, anunciarse en quiebra que tener que seguir trabajando, bueno, trabajando, sin trabajar, pagar los salarios, porque encima además te ponen leyes en donde no pueden despedir. Y básicamente, como dicen, tener un empleado en Argentina es adoptar una persona. O sea, es imposible así. Así que esa, como digo, es la historia de un montón de personas en esta situación. Y mi papá tiene lo que es una fábrica, ¿no? Pero la gente que, como decía antes, por ahí tiene un almacén o un restaurante, no. Exactamente. Y ese es el mayor problema. O sea, ahora los que están sobreviviendo, intentan sobrevivir, digamos, las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en el conurbano, como que tienen ya empleados de décadas, es casi un acto de solidaridad, esa es la realidad. O sea, porque no les conviene, no hay ahora empresas que les conviene seguir manteniendo. Si sos por ahí un esencial, digamos, tenés un supermercado, un kiosco, quizás sí, pero el resto, la verdad es que
son pocos los que pueden más y digamos, te prohíben llevar adelante tus actividades, que son esenciales también, porque es llevarle dignamente el plato de comida a tus hijos o a tu casa. Entonces, o sea, realmente es como que decís, bueno, o sea, no lo entienden realmente, o sea, saben encima que no tienen mucho, digamos, que se les está acabando el tiempo y están, digamos, arrasando con todo, porque esa es la realidad, o sea, y la Argentina ya, digamos, no está preparado otra vez para soportar una crisis, digamos, como peor que la del 2001. Yo no creo que íbamos a quedarnos como mansitos en escuchando lo que quieren o haciendo lo que ellos quieren que hagamos. No es así, ya se están revelando en varios sectores, o sea, se les va a venir una situación, una crisis social a fin de año bastante importante, que no sé si no la están viendo, no la quieren ver, que les va, digamos, a mover todo y lamentablemente va a haber muchas pérdidas en el medio, esa es la realidad. Tal cual. Y sí, es una de las cosas que vos mencionabas que tiene que ver también con todo esto, de una u otra forma, es el tema de la educación. Y bueno, y aprovechando un poco para salirnos de este panorama tan negro y angustiante, te quería invitar a que nos cuentes un poco sobre uno de los proyectos que hay dentro de Unidos, que es Aula. Bueno, en Aulas está destinado, digamos, a intentar aportar un granito de arena a la educación argentina. Lamentablemente no tenemos que ir muy lejos, tenemos que prender solamente, digamos, el canal de encuentro y ver cómo están enseñando los actuales docentes. Desafortunadamente ahora no digamos, los docentes no están preparados, los terciarios solamente son centros de adoctrinamiento que les enseñan a los docentes cómo tienen que enseñar a los chicos a repetir los que quieren que digan, el discurso oficial. Lamentablemente en la izquierda tiene dos formas de influenciar a las masas. Por un lado, por los medios de comunicación, que ya los están tomando, no tenemos que ni siquiera prender la tele en estos momentos, y por el otro lado, digamos, la educación, que forma en futuros profesionales, en futuros, digamos, en personas o representantes de decisiones que van a estar dentro de los poderes de decisión dentro de una sociedad y bueno, y son canales en los cuales se encuentran para meterse y para que ellos también, digamos, se formen y los estructuren una forma de pensar determinada. Entonces nosotros queremos realmente que esos chicos que piensan que no existe, por ejemplo, la escuela austríaca, que la dijimos al principio, muy probablemente los que estudian inclusive las ciencias económicas, lamentablemente inclusive no van a saber qué es lo que es la escuela austríaca. Porque por ahí nunca ningún docente se animó a decirse, plantear que existe una biblioteca mucho más amplia a lo que ellos quieren decir que son o cuál es su visión ideológica. Lamentable, esa es la realidad. Entonces nosotros queremos llevar la otra parte, decirles a los chicos, miren, hay otra biblioteca, hay otros libros para leer, vean que las cosas que le enseñaron, quizás si les inculparon no es de esa forma, tienen que abrir los ojos de que la situación no se maneja de esta forma, de que existen en el mundo casos exitosos, de que estas políticas económicas sí funcionan, que estas cosas que les implementaron nunca funcionaron y no van a funcionar. Todas estas cosas que los chicos quizás a nosotros nos parece a veces a los liberales una obviedad, no es una obviedad para personas quizás que inclusive con una formación profesional no lo logran entender después más adelante y es mucho más complicado porque durante toda su vida les dijeron que el mundo era cuadrado cuando en realidad era redondo. Esa es una realidad muy cruda que hay que empezar a modificar de a poquito. No va a ser fácil, es un trabajo de hormiga. Y justamente Aula se formó con esa intención. Es un proyecto que ya viene, digamos, desde el año pasado. No solamente queremos integrar a, digamos, a Unidos, sino a cualquier partido, cualquier chico docente de cualquier partido político que quiera transformar la educación argentina es más que bienvenido. En el conocimiento es plural, así que estamos abiertos. Creo que la apertura de aulas es fenomenal y eso nos va a ayudar, digamos, a poder meternos en varias universidades, en varias escuelas, armando un centro de estudiantes que, digamos, luchen cuando los chicos, digamos, tienen algún problema, que estén ahí para ayudarlos, para contenerlos a todos estos chicos que liberales, que de centro derecha, que quieren realmente una
tener una visión diferente y pertenecer a un grupo, así que aulas realmente estamos trabajando en proyectos, en cómo transformar la educación argentina. Es bueno, empezó de a poquito, digamos, ya vamos más de un año, logramos meternos, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, llegué a hacer una charla con Agustín Echevarne, así que inclusive en la Universidad de La Plata, o sea, logramos en varias universidades, en varios centros también terciarios, en meternos y llevar charlas y los chicos, bueno, se transformaron de 40 personas que van a hacer charla, dos o tres de ellos logran, digamos, abrir su mente, ya es un logro bastante importante porque son gente que probablemente jamás escucharía una charla de esa magnitud en otro contexto. Así que bueno, todos aquellos que quieran sumar son más que bienvenidos en aportar y a transformar la Argentina. Sí, tal cual. Está buenísimo, está buenísimo. Y bueno, ya vamos llegando al final de la charla, nos quedan 5 minutitos y nosotros siempre tenemos como esta metodología, ¿no? Termina la charla y siempre al invitado le pedimos una reflexión o algún consejo para, bueno, para nosotros como parte del equipo de Unidos, pero también para la gente que nos está escuchando, que capaz que recién se está acercando a estas ideas o que tiene estas ideas y no sabe cómo comunicarlas, cómo poder difundirlas. Entonces, bueno, eso, si nos podés dar algún consejo o alguna reflexión al respecto. Bueno, primero que todas aquellas personas que nos están escuchando, que únanse, trabajen por unidos, porque la verdad es que el momento es propicio para formar, digamos, un partido político, porque la Argentina lo necesita, necesita gente trabajadora que se levanta todos los días de días, que quiere sacar adelante a la Argentina, que las necesita para, digamos, salir de esta decadencia en la cual digamos, nos hicieron caer este grupo de gente, este grupo, esta mafia de políticos, de esta casta política durante mucho tiempo. Necesitamos a Unidos para que lleven adelante las reformas porque ya aprendimos, digamos, por gestiones anteriores que aunque te digan que este es el camino a seguir, después cuando están ahí no quieren hacerlo porque no quieren bajar su presión, su poder o su presión política. Así que bueno, Unidos es realmente gente comprometida que realmente está en su sangre, digamos, las ideas, que sabe realmente qué es lo que hay que hacer, que son gente muy capacitada, que quiere realmente sacarnos de esta situación, para que todos podamos progresar. Y por el otro lado, no decaigan, a veces digo, es muy complicado más en estas situaciones en las que cada vez hay un Estado más presente, que avasalla sobre las libertades individuales de las personas, que nos ponen muchas barreras. Yo creo que no decaigan, que es un trabajo de hormiga, no va a ser fácil, obviamente menos en una situación así. Bueno, lamentablemente nos tocó caer en un país o nacer en un país así, pero bueno, que tiene, la verdad es que muchos recursos naturales, humanos, gente muy capacitada, muy emprendedora, con muchas ideas en su mente que quiere sacar a este país adelante, que vale la pena luchar por esas personas y por eso, digamos, vale luchar por un futuro. La verdad es que nuestro país vale eso, la verdad los paisajes que tenemos, las culturas que tenemos, la verdad es que sería muy contrarrecíproco, me parecía muy negativo dejarles o regalarles este país a este grupo de gente que no se lo merece, que no trabajó por este país, no hizo nada por este país. La verdad es que tenemos que darle más, influirle más fuerzas, sobre todo a los más jóvenes, es un camino, digamos, que está bueno que inicien desde chicos y digamos, lleva su tiempo, pero van a ver que a la larga da sus frutos. Yo creo que creo en las fuerzas y creo en que el futuro de la Argentina es próspero, solo bueno, necesita cierto empuje y cierto trabajo por parte de todos nosotros y lo vamos a lograr unidos, como dice nuestro partido, porque esa es el lema, o sea, todos juntos podemos sacar al país para adelante y no solamente los liberales, todas las derechas nos tenemos que unir en estos momentos. Vuelvo a repetir porque tenemos un enemigo enfrente bastante importante en el que, digamos, se está disputando que nosotros vender o regalarle el país, digamos, a una casta política y eso no es lo que queremos. No. Así que ya saben, si piensan como nosotros, si les parece bien todo lo que dijimos, si están de acuerdo con todo esto que comenta Nati, hay
chance todavía, todavía estamos a tiempo, como dice siempre Gustavo Segre, podemos unirnos y podemos cambiar las cosas juntos y para eso los necesitamos a todos, para eso los invitamos a afiliarse en afiliate.unidosargentina.org y a seguirnos en nuestras redes, a seguir escuchando nuestras charlas, a seguir aprendiendo, a seguir creciendo todos juntos y buscar juntos unirnos para cambiar el futuro de nuestro país que es hermoso. Gracias, Nati. Totalmente. Gracias a vos, Yami, por invitarme. La verdad es un placer. Gran trabajo lo que están haciendo Unidos Avellanedas. La verdad es que nada, la están metiendo mucha garra. Están en poco tiempo hicieron grandes cosas, así que nada. Muchísimas gracias. Gracias porque gracias a todos ustedes que están ahí batallando. La verdad es que nos da fuerza al resto de decir, bueno, el país no está perdido, hay esperanzas, ustedes son, digamos, nuestra esperanza, nuestro futuro, así que muchísimas gracias por trabajar por nuestro país. No, gracias a vos y a todos los que están ahí. Hasta la próxima.